Hola, soy Isaac Prada, me dedico a hablar sobre competitividad para autónomos y para pymes, especialmente con claves que yo aprendí en la Fórmula 1 y que he aplicado durante más de 10 años en mi empresa y que aplico con otras empresas con las que trabajo como competitive manager, como gestor de competitividad, como experto que hace que las empresas sean cada vez más competitivas con resultados tangibles. Hoy voy a hablarte de un tema un poquito diferente, no es un tema tan técnico, tan estratégico, pero es un tema bien importante y son reflexiones para un negocio que bate récords. Vas a ver que quizá te suena más filosófico, más inspiracional. ¿Por qué hago un vídeo así? Pues porque hace unos días Lewis Hamilton, no sé si te gusta la Fórmula 1, pero Lewis Hamilton, el piloto de Fórmula 1 del equipo Mercedes, ganaba su carrera número 92. Y no sé si te sonará muchas carreras en Fórmula 1 o pocas, pero es el récord mundial de carreras de Fórmula 1. Ningún piloto en la historia de la Fórmula 1 desde los años 50 había ganado tantas carreras. Con ese número batió a Michael Schumacher, que es el segundo piloto con más victorias, con 91 victorias. Y luego vienen otros pilotos como Vettel, como Ayrton Senna, como Prost, pilotos legendarios de la Fórmula 1. Pero están a 30, 40 carreras de lo que han conseguido Michael Schumacher y Lewis Hamilton. Y Hamilton, por haber conseguido ese récord que ha hecho historia en este fin de semana en el circuito de Portimao en Portugal, pues me inspiraba, me animaba para hacer un vídeo sobre lo que podemos aprender no solo de los grandes pilotos de la Fórmula 1, sino en general de los grandes deportistas o grandes profesionales. Fíjate que había anotado dos ejemplos para compartir contigo. Uno es el de Michael Johnson, el atleta súper ganador de los 200 metros lisos, y otro, un poquito anterior, Edwin Moses, otro súper atleta. Y Edwin Moses es un atleta que llama la atención porque hizo historia con una de las rachas más largas de victorias entre los años 70 y 80. En concreto, él empezó a competir en una prueba de las más duras del atletismo, que son los 400 metros valla. Imagínate 400 metros, que es una carrera, yo la competía cuando estaba en el colegio y hacíamos nuestras mini olimpiadas contra otros colegios, pero los 400 metros es una carrera que tiene un ritmo que no es como los 100 metros lisos de sprint, pero es una carrera rápida y no es un ritmo más lento como el que pueden tener carreras como los 3 kilómetros, los 10 kilómetros o los 3.000 metros, los 10.000 metros, que son carreras más largas, que son más de resistencia. Así que es una carrera suficientemente larga, pero muy rápida. Y encima, si ya no es cosa fácil, ponle vallas para que todavía sea más complicada. Bueno, es una de las pruebas más duras del atletismo. Y Edwin Moses, que además no era un súper experto en atletismo con un montón de años de entrenamiento, estudiaba carreras, estudiaba otras cosas y se dedicó a la carrera de 400 metros lisos, empezó a ganar y en concreto, después de una de sus victorias en el año 1977, empezó una de las trayectorias más largas en la historia del deporte en general, no solo del atletismo, de victorias consecutivas. Imagínate tu equipo de fútbol ganando tantas veces como Edwin Moses. Durante 10 años no perdió ni una sola carrera, salvando los Juegos del 80, el boicot de Moscú, que no pudo participar, pero el resto, en todas las que participó, ganó 122 carreras. Imagínate 122 partidos de fútbol, 122 carreras de Fórmula 1, ganando de manera consecutiva. No hay nadie más que te gana. La gente no competía por ganar la carrera, competía por ganarle a Edwin Moses. Así que este atleta americano, pues, mostró un ejemplo de lo que se puede conseguir cuando estás compitiendo al máximo nivel. Y no era tampoco un atleta con especiales talentos para esa prueba. Lo hizo a base de mejora, de talento, de mejora continua, de mejorar en las áreas en las que no iba tan bien. Y al final, igual que Lewis Hamilton, el piloto de Fórmula 1, que por ejemplo no se le daban muy bien las frenadas en ciertos tipos de curvas. Al principio, en los primeros años, cuando empezó en la Fórmula 1, a mediados de la década de los 2000, hacia el 2007, pues en ese momento cuando empezaba Lewis Hamilton en la Fórmula 1, en la época de los primeros títulos de Fernando Alonso, por ejemplo, estaban en el equipo McLaren, te acordarás del duelo bélico casi entre Hamilton y Alonso en el equipo McLaren, casi llegan a las manos. Bueno, pues en ese momento Lewis Hamilton y en los siguientes años mejoró muchísimo en muchas áreas. Era un piloto muy joven, de una familia muy humilde, que había peleado muchísimo por que llegara Lewis Hamilton a la Fórmula 1 y en los años sucesivos empezó a ganar, empezó a tener éxito, pero en lugar de conformarse, analizaba cada circuito, cada vuelta, cada curva, cada parte de la curva, la frenada,
dividía la curva en varias partes, la salida y analizaba sus tiempos con respecto a los de su compañero de equipo. Hay 2 pilotos por cada equipo. Y así veía en qué partes podía mejorar. Es cierto que tiene un talento innato para muchas cosas, pero había otras que no se le daban tan bien. Muchas veces pensamos que esta gente, pues un Einstein en ciencia, un Hamilton en deportes, un Usain Bolt en los 100 metros lisos, nacen con un talento innato. Usain Bolt no empezó ganando, tuvo que entrenar muchísimo para llegar a ese nivel tan superior al resto, tan demoledor que tuvo. Lewis Hamilton lo mismo, por ejemplo, con la frenada. Y al final esto te lo voy a aterrizar en el caso concreto de los negocios. Fíjate, 2 de los libros más esclarecedores, más inspiradores sobre cómo piensan los grandes atletas, los grandes deportistas de cualquier deporte, y cómo piensan y deben pensar los grandes negocios, y grandes no por tamaño, sino los negocios que quieran batir récords. Y el más importante de los récords, y es algo que todos estos deportistas dicen, es que ya no compites, no tienes la mentalidad de competir contra otros, tienes la mentalidad de competir contra ti mismo. Esa es la competencia más importante. La competición, la competitividad tiene que hacer que no te obsesiones tanto con lo que está haciendo la competencia, sino te obsesiones porque estés haciendo lo mejor que puedas hacer. Ahora te hablaré de los 2 enfoques de lo que deben hacer, de lo que hacen los deportistas profesionales y lo que deben inspirarse, en lo que deben inspirarse, lo que deben imitar los negocios para conseguir cualquier objetivo. Pero antes quiero empezar con una reflexión antes de meterme en esos 2 conceptos, y es que hoy cada vez más, lo digo en muchos de mis vídeos, cada vez más está polarizado el tipo de empresas que puedes tener y solo puedes hacer un trabajo premium o low cost. Así que o excelente, incluso ahora verás que más que excelente, genial, o tienes que ser low cost y estar en un océano rojo de competencia, competitividad, con un montón de competidores haciendo guerra de precios y un entorno para el que no montamos los negocios. Montamos un negocio, sea pequeño, sea grande, para disfrutar de más calidad de vida, para disfrutar de poder ayudar a mucha gente, para tener un legado que dejar a los demás. Si solo lo haces por dinero, pues al final es algo que tiene un recorrido muy corto. Así que hoy, cada vez más, las empresas no vale con que tengan resultados o que hagan un buen trabajo. Si hacen un buen trabajo, lo normal es que no consigan sus objetivos. Si hacen un trabajo excelente, lo normal es que consigan unos resultados aceptables, buenos, pero seguramente no los que quiere el dueño de negocio, el autónomo o el dueño de negocio si tienes un equipo. Para de verdad tener resultados hoy, tienes que ser alguien que destaque, que haga su trabajo genial. Y ojo, si bien está aquí y excelente está aquí, genial es solo un poquito más que excelente. Esa es la buena noticia, pero necesitas hacer ese esfuerzo más. Cuando más te cuesta, necesitas ser más constante en los objetivos que te has puesto, en seguirlos, en mejorar tu equipo, en los hábitos que sean importantes para ti, en pensar la estrategia, en ver qué están haciendo los demás, no para obsesionarte con ellos, sino para probar todas las cosas que puedas probar de lo que estén probando, de lo que estén haciendo otros negocios de tu sector o de otros sectores. Como yo siempre digo, en el método Competitive Manager, para analizar la competitividad de un negocio, se trata de analizar el propósito de un negocio, el por qué, el para qué de verdad. Luego los clientes, para hacer un análisis de la parte más intangible y también tangible. Clientes, mercado y competencia, los proveedores y las alianzas, el equipo, la organización a nivel productividad, a nivel gestión interna, la parte del análisis financiero, las ventajas competitivas, en qué es competitivo tu negocio hoy o el negocio que estés analizando y en qué debería ser competitivo. Si esa curva de valor no es la mejor y tiene que enfocarse en otros aspectos. Y por último hay que aterrizar en las prioridades hoy, que es en qué se tiene que centrar hoy, que no es lo mismo que en qué se tenía que centrar hace unos meses antes del COVID o a lo mejor en qué se tiene que centrar dentro de 3, 6 meses o un año. Así que es fundamental darse cuenta de que hay que hacer todo este análisis para ver en qué puedes dar ese poquito más, porque los que solo trabajan bien, incluso los que trabajan excelente, no van a tener los resultados que el dueño de negocio quiere o que tú quieres si tienes tu propio negocio. Tienes que dar ese poquito más y sobre todo cuanto más te cuesta, como los atletas. Y ahora sí, con este preámbulo, porque lo bueno es que por ese poquito más de pasar de excelente a genial es cuando viene el aluvión de resultados excelentes, es cuando das ese poquito más para tener resultados que son explosivos, que no parecen lineales con el esfuerzo que tú le has dedicado. Fíjate cuando, por ejemplo, yo entré en el equipo Renault, entré a través de una competición internacional en la que se presentaban ideas de ingenieros jóvenes
de todo el mundo y el equipo Renault seleccionaba a una idea que le pareciera competitiva para su coche cada año. En la primera competición internacional, o en la que yo participé, la primera vez que lo hacían a nivel mundial, dividieron el mundo en 8 regiones, seleccionaban gente primero a nivel local, luego a nivel regional y luego a nivel nacional, y una vez que seleccionaban a una persona de cada una de esas 8 regiones, que a veces eran más de un país, pues todos los 8 íbamos a la escudería Renault para hacer allí la parte final, donde seleccionaban al ganador. Pues en 2005, cuando yo estaba acabando la carrera de ingeniería, cuando le dije a mi madre, mamá, voy a presentarme a esta competición de ingenieros donde solo gana uno en todo el mundo, te puedes imaginar cómo me miró mi madre con unos ojos así, diciendo, este niño va a poner en riesgo sus exámenes del último año de carrera de ingeniería por un sueño, por una locura, por una competición, por una lotería casi, como ir al casino y jugarte la carrera en el casino. Bueno, pues al final era algo que me apasionaba y le puse la energía, la disciplina y la constancia, como siempre digo, para hacerlo, pero dependía todo de mí, ni mucho menos. El resto de la gente, el resto de los candidatos, los otros 7, éramos 8 en total, los otros 7 eran súper candidatos, muy buenos, cada uno con sus fortalezas y sus debilidades, como yo. Pero al final, fíjate, la clave fundamental para haber entrado en el equipo Renault, para luego poder hablarte de estas claves, para haber montado mi empresa de ingeniería, para tener pues muchas de las cosas que he conseguido a nivel profesional, para poder disfrutar ahora comentando, por ejemplo, las carreras en la radio, para poder haber vivido el mundo de la Fórmula 1 por dentro, y lo tuve que dejar por un motivo familiar y volverme a España, porque mi abuela murió y mi familia, bueno, pues estaba pasando por un momento complicado. Decidí que era más importante volverme y luego decidí montar mi ingeniería. Pues al final, todo eso lo conseguí por pasar de excelente. Todos los candidatos eran excelentes, pero no sé si todos dieron o ese día supieron dar ese paso adicional. Y quiero decirte esto para presumir o para decirte que yo estaba por encima de los demás, ni mucho menos. Pero ese día lo que sí hice fue una labor mental durante muchos días antes para concentrarme en que o daba el 125% o era absolutamente imposible que lo ganara. Y por eso ese día no sé si estaría más concentrado que el resto, pero desde luego, compitiendo conmigo mismo, como te decía antes, estuve a mi mejor versión en ese momento. Y eso en ese momento me permitió no ser excelente, sino destacar y por eso tener un aluvión de resultados. Porque el resto llegaron a la final, pero no ganan. Y al final, para mucha gente, tristemente, pues eso es como no haber hecho nada. Con todo el esfuerzo que habían puesto, solo ganaba una persona. Esto es como en las carreras de Fórmula 1, como la final de la Champions, nadie se acuerda del segundo. Así que por eso el dar ese pasito más, a mí en ese caso, igual que en otros, no he podido darlo, no he sabido darlo y no he tenido esos resultados. Pero en ese caso lo pude hacer, pude llegar y los resultados son increíbles. Así que cada uno a su nivel, cada uno con los objetivos que sean importantes, pero esa es la diferencia crítica. Y ahora te voy a hablar de esos dos esquemas que me gustan para cómo conseguir los objetivos en un negocio y las distintas etapas que tienes que hacer. Desde uno más, si quieres, filosófico, general, pero también bien interesante para estructurar la mente, que es el que da Clyde Brolin, el autor de In the Zone, en la zona. En la zona se refiere a en la zona en la que estás en flow, en foco, teniendo el mejor desempeño. Esto es un término sobre todo que utilizan los deportistas. Estoy en la zona, estoy en el momento en el que doy mi mejor rendimiento, mi mejor resultado deportivo, estoy en ese modo mental en que todo se conecta y al final bato el récord del mundo de los 100 metros lisos o de la prueba que sea. Bueno, pues Clyde Brolin plantea un esquema en 3 pasos. El primero es concebir lo que quieres, tu objetivo, lo que de verdad quieres conseguir. Sea un objetivo deportivo o en el caso de un negocio, ¿qué es lo que quieres conseguir de verdad? Los objetivos concretos. Creer, que es la mentalidad tuya y del equipo, y luego alcanzar, conseguir. Así que concebir, creer y conseguir o alcanzar. Y para eso necesitas el método, el paso a paso, el GPS, para una vez que ya le has puesto el objetivo y ya te has convencido de que quieres ir a ese sitio y de verdad vas a darlo todo, como siempre digo, con los 3 peldaños de la pirámide que siempre menciono, de energía, disciplina y constancia, cómo lo vas a conseguir. Esos son los 3 pasos de Clyde Brolin. Ya te decía, más genéricos, pero te sirven para estructurar en qué momento estoy. Estoy concibiendo un nuevo objetivo, estoy mentalizándome a mí y al equipo de que lo podemos conseguir, de que tenemos las herramientas, los métodos, si no tienes la formación, formándome para conseguirlo, para tener más posibilidades de conseguirlo. No se trata simplemente de desear, desear, desear y ya está. Y estoy en la fase de conseguir, de alcanzar el objetivo, de ir midiendo cómo voy llegando a ese objetivo, con todo lo que hablo de los objetivos, dividirlos en pasitos, pero luego
la motivación dinámica que trato en otros de mis vídeos. Bueno, pues al final esos son los 3 pasos según Clyde Brolin. Pero otro esquema que me gusta mucho y te comparto los dos porque creo que uno enriquece al otro es el que plantea Tony Robbins. Tony Robbins, como te decía, pues un súper speaker motivacional, entrenador de ejecutivos de súper alto rendimiento de muchas multinacionales. Bueno, pues al final Tony Robbins plantea un esquema que empieza por saber qué es lo que quieres conseguir. El segundo punto es por qué lo quieres conseguir. Esto te va a ayudar en los momentos en los que a veces salen las cosas mal y estás a punto de tirar la toalla. ¿Por qué lo quieres conseguir? Y fíjate, primero es saber qué quieres, luego por qué lo quieres. A medida que vas haciendo las cosas, tienes que tener lo que él llama la sensibilidad de los resultados, la sensibilidad, la percepción de saber si vas bien o vas mal, si vas por el camino adecuado o no, porque, como él dice, puedes estar buscando la salida del sol y en lugar de ir hacia el este, ir continuamente hacia el oeste. Bueno, pues al final no se trata de ir con muchas ganas, yo sé lo que quiero, sé por qué lo quiero, pero vas al revés y te estás pegando contra un muro. Tienes que darte cuenta de que te estás pegando contra un muro. Tienes que tener los objetivos, los indicadores. ¿Qué indicadores te van a decir si estás yendo por el camino adecuado o no? Y el último punto es acción masiva, o los dos últimos puntos, si quieres, porque se combinan, no solo es acción masiva, y ahí lo importante es masiva. Muchas veces por la incertidumbre, por el no saber qué va a pasar, nos quedamos sin actuar. Y la clave para tener resultados es actuar. Si no actúas, no hay resultados. Y esto lo aprendí en la Fórmula 1. Está bien, pero luego tienes que saber aquello que siempre digo también de fallar mucho, fallar rápido y fallar barato. ¿Cómo voy a actuar de la manera más rápida, más barata posible y en el menor tiempo, más rápida, para determinar si el camino que sigo es el correcto o no? Así que para eso tengo que pensar en cuáles son las pruebas para esta estrategia que quiero probar, este nuevo precio con el cliente, este nuevo tipo de producto. ¿Cómo lo pruebo sin tener que fabricar el producto definitivo? A lo mejor con un prototipo muy básico, a lo mejor con un círculo de clientes de confianza. Esa es la manera de probar rápido y probar barato, para que te permita probar mucho. Acuérdate lo que te decía, falla mucho, falla rápido, pero falla barato. Eso es lo que yo aprendí en la Fórmula 1, porque en sitios como Silicon Valley dicen falla mucho y falla rápido, pero la gracia, para ser todavía más eficientes, además fallar barato, para poder invertir tu dinero en muchas cosas o para poder gastar menos dinero. Bueno, pues al final hemos visto que primero es qué quiero conseguir, por qué lo quiero conseguir, luego tener la percepción de si voy bien o mal, con indicadores, con objetivos, por ejemplo, sistemas como OKRs para establecer los objetivos y seguirlos, y luego la acción masiva, donde lo importante es que sea masiva, que hagas muchas cosas y que actúes de verdad, que no te quedes parado. Las empresas que no actúen van a ser de las primeras en morir en esta crisis, tristemente. Y la quinta, que está combinada con la anterior, una vez que tienes la acción masiva es, ¿y si eso no da resultados? Si eso no da resultados, la única manera es probar y probar y probar y probar y probar y probar y probar, y podría decir y probar y probar y probar hasta que tengas resultados. Y esto no es una exageración, no es una charla bonita, no es una frase bonita. En la Fórmula 1 no se acierta la primera, no se acierta la segunda, no se acierta la tercera, pero sabes que ajustando el método, evidentemente no hay que darse coscorrones contra un muro, pero ajustando el método, viendo qué ha ido bien, qué ha ido mal, preguntas clave, como te decía en otro de mis vídeos estos días, indicadores, objetivos, teniendo claro qué quieres conseguir, las preguntas clave para saber qué es lo que ha ido bien, qué es lo que no ha ido bien, al final vas cambiando el rumbo, pero pruebas y pruebas y pruebas, estudias, te formas, ves otros métodos, lo que hacen otros competidores de tu sector, de otros sectores, lo que hiciste en el pasado que pudo funcionar bien o mal, que puedas retomar. Todo para que al final no tengas la excusa de ya he probado todo y no funciona. ¿Cuánto has probado de verdad? ¿Has probado ni siquiera 5 cosas diferentes, 10 cosas diferentes? En la mayoría de los casos ni has probado 5 cosas o ni has probado 10 cosas. Y yo el primero, cuando muchas veces tengo la tentación de decir, ya he probado todo. Bueno, pues siempre recuerdo las cifras de a cuántos inversores o con cuántos inversores tuvieron que hablar empresas como Starbucks, como Google, y te pongo empresas que han crecido muchísimo. Imagínate empresas que no han llegado a ese nivel. Bueno, pues Google con más de 300, Starbucks con más de 200, hasta que le dijeron que sí, la primera. Todo el resto les dijeron que su idea era una basura, que no merecía la pena. Imagínate que se hubieran echado para atrás después de 30, no es, después de 50 no es, después de 100 no es, después de 200 veces que te dicen que no y que tu idea de negocio no funciona, ¿tú seguirías? Yo no sé si seguiría. Ahora, porque tengo la mentalidad, porque he aprendido en Fórmula 1, porque lo he vivido en mi experiencia, pues llegaría a muchas, sí,
pero ¿eres capaz de llegar a 200 o a 300 como llegaron en Google y en Starbucks? ¿Cuántas empresas se han quedado en el camino y nunca existirán y nunca sabremos qué iban a desarrollar porque se quedaron una conversación antes de la conversación en la que les hubieran dicho que sí por primera vez? Bueno, pues esta es la mentalidad, estas son las claves que hoy quería rescatar para ti de este esquema de reflexiones para que un negocio bata récords, como Hamilton, como Michael Johnson, como Edward Moses, como cualquier atleta o cualquier deportista o cualquier persona que en cualquier ámbito te inspire de verdad. Y se trata de esos dos esquemas que te decía de Clyde Brolin y de Tony Robbins, de concebir, creer y alcanzar, o bien, entrando más en detalle, el de Tony Robbins, qué quieres conseguir, por qué lo quieres conseguir, ser capaz de ser perceptivo para saber si lo estás consiguiendo o no lo estás consiguiendo, acción masiva para probar todo y por último, probar, probar y probar hasta que lo consigas. Por ejemplo, con esa estrategia del fallar mucho, fallar rápido y fallar barato. Con ese ciclo que, por ejemplo, comento en muchos de mis vídeos de Eric Ries, el autor del método de Lean Startup, que es probar, medir y aprender, o el ciclo de Deming, que se utilizaba en Toyota, muy parecido también. Y esto es lo que te va a permitir no ser excelente, sino ser genial, dar ese poquito más para recibir, como decía Ava, winner takes it all, el ganador se lo lleva todo, pues ese poquito más que te va a hacer que te lleves todos los resultados en el negocio, en el proyecto que sea. Fíjate que esto, lejos de agobiarte, yo muchas veces pensaba, bueno, pero es que dar ese plus, estar siempre al máximo nivel, en la zona casi todo el tiempo, como dirían los deportistas, es que es un agobio. Bueno, es un agobio si no tienes el método, si no vas cogiendo poco a poco los hábitos y al final si no empiezas a probar esos resultados. Porque cuando empiezas a darte cuenta de la gratificación tan brutal que tienes por dar ese poquito más, merece muchísimo la pena. Y cada vez que incorporas esos hábitos y que los vuelves a hacer y los vuelves a hacer y te fuerzas, sobre todo cuando más cuesta, cada vez es más fácil y como ves los resultados tan tremendos que tienes, tu mente no es tonta y al final se acostumbra a estar en esa zona. Y cada vez te resulta más fácil, más sencillo y parece que te sale casi sin esfuerzo, como a muchos deportistas geniales, hacer lo que consiguen hacer. Espero que estas reflexiones para que un negocio bata récords, para que tu negocio o tú en tu trabajo bata récords, te hayan servido para que a tu nivel, en lo que a ti te motive compitiendo contra ti mismo, te acerques a unos resultados que a ti te motiven y te pongan los pelos de punta, como seguro que a Hamilton, a Edward Moses o a Michael Johnson les supusieron todos los récords que consiguieron en su vida.